Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, bueno, nos toca a todos de una forma muy, muy íntima. La diferencia entre el dolor emocional, y el sufrimiento. Y para analizarlo tenemos un material que es una pasada. Se titula La microfísica del dolor. Un título potente, desde luego. Mucho. Y el objetivo que nos marcamos es ambicioso, ¿eh? Queremos desentrañar cómo puede ser que una sensación, algo puramente biológico del cuerpo, se convierta en una identidad que nos define durante años, a veces toda una vida. Es que esa es la gran pregunta. Totalmente. De hecho, hay una frase en el material que para mí es una bomba, lo resume casi todo. Dice, el sufrimiento no es lo que sientes, el sufrimiento es lo que te cuentas mientras sientes. Uf, es demoledora esa frase. Es una distinción brutal. Brutal. Vale, pues vamos a desgranar esto. Para entender esa idea, el análisis nos presenta dos conceptos, casi dos personajes. Los llama el territorio y el ventríloco. Suena a thriller psicológico. Totalmente. Y es la base de todo. Empecemos por el principio, por el territorio. ¿Qué es exactamente? Pues, a ver, el territorio es la verdad cruda, sin filtros. Es la sensación pura tal y como ocurre en el cuerpo, antes de que la mente le ponga un nombre. Ah, vale. El texto da ejemplos muy físicos, ¿no? Una contracción en el estómago, una presión en el pecho, de repente una oleada de calor, un temblor. Es como el epicentro de un terremoto, ¿no? El temblor puro, antes de que lleguen las noticias, los informes de daños. Solo la vibración. Exacto, es una descripción perfecta. En ese nivel, en el territorio, no hay historia. No hay un yo al que le esté pasando esto. No es ni bueno ni malo. ¿Es un dato? Es un dato, un hecho biológico. Y el análisis sugiere que es el único lugar donde la vida ocurre de verdad, en tiempo real. Es honesto, es completo. Claro, pero ese estado de pureza dura un suspiro, ¿no? Porque inmediatamente después entra en escena el segundo personaje. Y aquí es donde se lía todo. Hablemos de el ventríloco. El ventríloco, bueno, es esa voz. La voz en la cabeza que no soporta el vacío, que no tolera una sensación sin explicación. Su trabajo es irrumpir en la escena y tomar el control. No puede dejar que la sensación simplemente sea. No puede. Tiene que etiquetarla, clasificarla, juzgarla y, sobre todo, y esto es lo clave, construir un drama a su alrededor. O sea, el territorio es el evento y el ventríloco es el comentarista que lo narra en directo, pero con su propia agenda. Con una agenda de autopreservación, sí, sí, porque el ventrílocuo se alimenta de la narrativa. Lo que hace es, primero, comparar esa sensación con el pasado. En plan, uff, otra vez este nudo, como cuando me echaron el trabajo. Ya. Luego la proyecta al futuro, y si esto significa que voy a tener un ataque de pánico. Y el movimiento final, el más importante, es que la personaliza. La convierte de hay una sensación a yo tengo esta sensación. La hace suya. Y es justo ahí, en ese instante de esto es mío, donde todo cambia. De hecho, el texto identifica la frase exacta que funciona como interruptor, la que enciende la maquinaria del sufrimiento. Es increíblemente simple. Esto no debería estar pasando. Exacto. Es que, si lo piensas, el poder de esas 5 palabras es inmenso. Transforman un hecho neutro, como una presión en el pecho, en un error del universo, en un problema. Claro. Lo que era información biológico se convierte en una amenaza contra mí. La sensación deja de ser un evento y pasa a ser un ataque. Y ahí, con esa resistencia, nace la fricción, nace el sufrimiento. Es la diferencia entre mojarse bajo la lluvia y luchar contra cada gota como si fuera un ataque personal. La lluvia es el territorio, la lucha es el ventríloco. Y es agotador. Agotador, sí. Por eso se habla de un doble movimiento. Por un lado está el organismo, que siente, es algo breve, honesto, y por otro el ventríloco, que comenta. Y lo suyo es largo, ruidoso y falso, porque es una interpretación, no el hecho. Y esa interpretación, esa historia, es pegajosa. Se nos queda, lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo se produce esa mutación? ¿Cómo pasamos de una sensación física de un momento a una identidad que dura toda una vida? Ahí está el meollo de la cuestión. La emoción original, en el territorio, es, bueno, es energía en movimiento. Su naturaleza es fluir. Aparece, se expresa en el cuerpo y se disuelve. Es un evento,
no un rasgo de personalidad. Pero claro, al ventríloco no le interesa que el evento termine. En absoluto. El ventríloco, ese yo narrativo, necesita una historia para sentirse real. Y una buena historia necesita conflicto, necesita continuidad. Así que su estrategia es brillante y perversa. A ver, Secuestra la energía de la emoción y la usa como ladrillos para construir una identidad. Convierte la sensación en una sentencia sobre quiénes somos. los ejemplos que se dan son demoledores porque son muy reconocibles. Una sensación de vulnerabilidad, por ejemplo, el ventríloco la traduce al instante como soy débil. Exacto. O cometes un error, sientes vergüenza, y eso se convierte en soy un fraude, soy inadecuado. Uf, Un patrón que se repite, no sé, una ruptura sentimental, no es un evento, es una condena. Siempre me pasa lo mismo. Estoy destinada a estar sola. La emoción, que era un mensajero, se convierte en un carcelero que nos define. Esto soy yo. y para que esa identidad falsa se mantenga en el tiempo, el ventríloco necesita una base de datos, ¿no? Como un archivo de pruebas. Y aquí entra otro concepto, el archivo. ¿Cómo funciona? El archivo es el mecanismo para que la historia no muera. Consiste en sacar la sensación del presente, que es el único lugar donde es real, y arrastrarla al tiempo psicológico. ¿Qué es eso del tiempo psicológico? Pues que la emoción ya no es una experiencia viva, de ahora. Se convierte o bien en un recuerdo doloroso del pasado que repasamos en bucle, reforzando la herida, Una y otra vez, o bien se convierte en una proyección catastrófica sobre el futuro, un miedo a que vuelva a pasar. El archivo es la colección de pruebas que el ventríloco usa para decir, ¿ves? Te lo dije, eres así. Siempre te pasa lo mismo. es como si el cerebro fuera un fiscal que solo archiva las pruebas que apoyan el peor caso posible sobre una misma. Y con ese expediente, claro, el ventríloco se siente poderoso. Precisamente. Si conectamos los puntos se ve la estrategia. El yo narrativo necesita conflicto para existir. Desde este punto de vista, la infelicidad es funcional para el ego. Vaya, Un yo en paz, que solo observa, es un yo que teme desaparecer. Necesita un problema que resolver, un enemigo, una herida que proteger. El silencio es una amenaza para él. y toda esta maquinaria nos lleva a la idea que, para mí, es la más brutal de todas. La desproporción increíble entre la causa y el efecto. La escala del tiempo. Aquí es donde los números lo ponen todo en perspectiva de una forma casi violenta. El texto nos da un dato biológico clave. Una emoción, si la dejamos en paz, si el ventrílogo no interviene, tiene una vida útil en el cuerpo de entre 30 y 90 segundos. Espera, para un momento. 90 segundos. ¿De verdad una emoción como la angustia o la rabia puede desaparecer sola en minuto y medio? Es que instintivamente una siente que tiene que hacer algo con ella, analizarla, resolverla. Suena increíble, ¿verdad? Sí, Suena increíble porque estamos totalmente condicionados por el ventríloco. Pero sí, la respuesta bioquímica, la oleada de hormonas, completa su ciclo en ese tiempo. Es un movimiento energético. Se despliega, llega a su pico y se disipa. Siempre y cuando no la realimentemos con pensamientos. y aquí viene el contraste brutal. El contraste es que esos 90 segundos de biología pura, gracias a la narrativa del ventríloco y su archivo, se pueden convertir en un sufrimiento que dura 30 años. 30 años. O una vida entera. La desproporción es de miles de millones a uno. Es una locura. La metáfora que se usa es potentísima. La narrativa es una maquinaria industrial dedicada a la continuidad del yo. Una fábrica que convierte segundos de biología en décadas de drama. Es una estafa existencial. Totalmente. Por eso es tan importante la distinción. El dolor es el territorio, esos 90 segundos. El sufrimiento es el mapa que el ventríloco dibuja encima, una ficción. Claro. La emoción es el río, es vida moviéndose. El sufrimiento es la presa de historias y miedos que construimos para estancar el agua. La conclusión es demoledora. Lo que nos atrapa durante años no es la sensación, es el tiempo artificial, el tiempo psicológico que la mente le añade para poder seguir existiendo. Y eso, lógicamente, nos lleva a la pregunta del millón. ¿Qué pasa si el ventríloco no interviene? ¿Qué ocurre si dejamos que la sensación simplemente sea? A esto se le llama la disolución. ¿Y cómo es esa disolución? ¿Es algo pasivo? Es un acto de no hacer radical. Cuando el comentarista se queda callado, ocurre algo extraordinario.
El dolor no encuentra un intérprete que lo traduzca a problema. La emoción no encuentra un dueño, un yo al que agarrarse. La sensación no encuentra una historia en la que convertirse. Se queda desnuda. Se queda desnuda, como lo que es, energía física. Me imagino que al ventríloco eso le debe dar pánico. Es su mayor temor, porque entonces ocurre lo inevitable. La emoción, al no ser alimentada, cumple su ciclo de 90 segundos y se disuelve. Se desvanece. ¿Y con ella? Y con ella, el yo que se había construido sobre esa emoción, el yo víctima, el yo enfadado, también desaparece un momento. Y la vida simplemente continúa, sin drama. Suena simple, pero en el fragor de la batalla, cuando la emoción es intensa, callar al ventríloco parece la tarea más difícil del mundo. Se siente como ignorar una alarma de incendios. Es que esa es su mejor baza. Nos ha convencido de que su voz es una alarma vital, cuando la mayoría de las veces es solo ruido. La idea final es tan simple como profunda. Sin narrador no hay sufrimiento. Uf, Si quitas al comentarista, solo queda el juego. Solo queda un organismo vivo, el cuerpo, atravesando un instante real. El dolor vuelve a su escala natural. Segundos. No años, no identidades, no vidas enteras. bien. Para cerrar, creo que la distinción clave que hemos explorado es esta fractura entre la sensación biológica real y la narrativa psicológica, que es un constructo. Sí, El dolor, esa sensación en el cuerpo, es inevitable. Es parte del territorio de estar viva. Es la lluvia. exacto. Y el sufrimiento, según esto, es esa capa de resistencia, de ficción, de historia que añadimos. Es el mapa que dibujamos sobre el territorio. Y a menudo confundimos el mapa con la realidad. Entonces, hemos desentrañado todo este mecanismo, desde la sensación pura hasta la identidad que dura 30 años. Sí, y esto nos deja con una pregunta. Una especie de experimento para la reflexión. El análisis sugiere que el sufrimiento es lo que te cuentas mientras sientes. Si aceptamos esa premisa, aunque sea como hipótesis, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si la próxima vez que aparece una emoción intensa, en lugar de hacer lo de siempre, analizarla, luchar, El único propósito fuera observar la sensación física pura? volver al territorio? Volver al territorio. Sentir la contracción, el calor, la presión, y acompañarla con curiosidad durante esos 90 segundos, sin añadirle una sola palabra, sin permitir que el ventríloco empiece su monólogo. ¿Cómo podría cambiar esa experiencia directa, sin intermediarios? ¿Qué se descubriría en ese silencio?